Muy buenas tardes, buenas tardes. Estamos hoy desde el Colegio Federado en este live donde vamos a conversar hoy con María Benítez. María, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, María? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí en España, deseando ir para Costa Rica. Ya casi, estamos a vísperas, en un par de semanas ya estaremos con el evento del BIMCON 2025 y esperando que sea un éxito, que sabemos que así lo va a ser. Seguro, no me cabe ninguna duda. Con el elenco que hay de personas participantes, estará espectacular. Yo estoy seguro que sí, tenemos gran participación de profesionales que este año nos van a estar acompañando y estoy seguro que va a ser un éxito como lo ha sido en los años anteriores y pues básicamente hoy queremos hablar de esto, acerca de lo que viene, también lo que vienes a hacer a Costa Rica y nada más déjame presentarte rápido, arquitecta de profesión, sé que tienes mucha experiencia en temas de implementación BIM en diferentes sectores en donde has participado y también presidenta del Building Smart, capítulo España. Así que cuéntanos un poquito más, María, acerca de tu experiencia. Bueno, pues yo conocí el BIM en el año 2009 y desde el momento que lo conocí no entendí por qué no lo había conocido antes y no llevaba más tiempo trabajando con él. Y desde entonces la verdad que ha sido una carrera permanente hacia aprender y mejorar y colaborar sobre todo, ¿no? Porque el BIM es colaboración principalmente, ¿no? Bueno, pues he estado en el sector público, en el sector privado, ejerciendo de arquitecto y sobre todo implantando BIM. Y, y por mi etapa en el sector público participé, bueno, participo de hecho todavía en el comité técnico de la Comisión Interministerial, que es el organismo que generó el documento del Plan BIM España. Este plan es una de las fuentes principales donde, bueno, pues según tus compañeros del Colegio Federado, se bebió para hacer el Plan BIM de Costa Rica. Y bueno, pues en base a mi participación en eso, me pidieron que fuera a contaros mi experiencia y a hablar con vosotros allí a Costa Rica y cómo me iba a negar con las ganas que tengo de conocer vuestro país. Así que nada, pues en esas estamos. Pues bienvenida desde ahora. Te estamos esperando y sabemos que va a ser una gran jornada esta semana del 26 y 27 y algunos otros eventos que también se van a estar realizando, que también hoy vamos a conversar un poquito. Pero María, una pregunta que te tengo que hacer, que normalmente siempre la realizo cuando Dale. estoy en alguna reunión o con algún grupo de profesionales es, ¿cuál es para usted, pero tal vez la respuesta que venga un poco más desde el punto de vista general para una persona que tal vez no conoce absolutamente nada de BIM, para usted, y tal vez la respuesta no sea tan técnica, es ¿qué es BIM? Tal vez algo muy simple, pero para usted, ¿qué es BIM? Con todos estos años de experiencia que Bueno, tienes. pues a ver, BIM es la transformación tecnológica del sector de AECO, ¿no? Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operación. Yo doy clases a diversos grupos, unos más expertos y otros menos, y siempre cuento que desde que en el siglo XXIII antes de Cristo se cincelaban los planos en una piedra hasta el AutoCAD, realmente solo había cambiado la herramienta. Es decir, el dibujo era una representación abstracta de una realidad, ¿no? Pero, ¿vale? Primero lo hacíamos con cincel, luego con una pluma, luego con los Rotring, luego con el CAD, pero hacíamos lo mismo en realidad, ¿no? Mejor, con mejor herramienta, pero hacíamos lo mismo. Sin embargo, en el BIM ya no hacemos lo mismo. En el BIM, bueno, uno de los lemas más conocidos del BIM, que ya no se sabe muy bien ni quién lo dijo por primera vez, es construir dos veces para construir mejor. Entonces, en el BIM, a diferencia de en las etapas anteriores, los elementos se modelan, no se dibujan. Y al modelarse, tienen características. Un ejemplo muy fácil de entender es como un muro, en lugar de ser dos líneas, como eran cuando dibujábamos en CAD y en métodos anteriores,
En lugar de ser dos líneas, es un objeto que se llama muro, que tiene unas características, materiales, ancho, alto, y además, como es un muro, puede alojar ventanas, puertas, es decir, que a diferencia de dos líneas en las que yo puedo hacer lo que quiera, eh, cuando modelo en BIM, los objetos tienen naturaleza propia y tienen características y parámetros. Y hay cosas que puedes hacer con ellos y cosas que no. Claro, estamos entonces ante un cambio de paradigma, un cambio tecnológico y como usted bien lo dice, ya no estamos haciendo lo mismo que antes. Y bueno, precisamente en Costa Rica, hace muy pocos meses se aprobó una ley, la ley 10.654, que habla acerca de la mejora tecnológica y metodológica para contrataciones de obra pública. María, bajo su perspectiva, bajo su experiencia, ¿cómo nos puede ayudar esto al sector y de cara a esta ley, qué debemos de prepararnos? Pues os va a ayudar muchísimo porque, bueno, justamente ayer hubo una conferencia del Comité Europeo de BIM eh, para comunicar los resultados de una encuesta. La verdad que me hubiera encantado traerlos hoy, pero es que salieron ayer en live también y todavía no los han publicado, ¿no? Solo nos los contaron. Hicieron una encuesta en el Public Procurement, en los licitadores públicos de la Unión Europea, sobre la implantación del BIM, y una de las cuestiones que salió es que el BIM se estaba implantando en aquellos países donde había un mandato legal. Es decir, que el mandato hace la diferencia. Y además, el sector público, y esto pasa en cualquier país, es tractor del sector privado, porque, claro, el sector público licita en BIM, esto hace que las constructoras tengan que aprender a utilizar esos medios y las constructoras, una vez que aprenden, luego salen a construir en el sector privado y ya tienen esa metodología integrada, ¿no? Ya no la desintegran ahora sí, ahora no, ¿no? Y como además las constructoras subcontratan a otras menores, pues toda esa cadena e ingenierías que les hacen el detalle, que les hacen los cálculos, pues toda esa cadena va entrando en la rueda del BIM y al final obviamente se contagia de forma automática al sector privado. Por supuesto, el sector privado con más recursos económicos lo implanta antes, ¿no? Pero el resto, el mandato es clave para implantarlo en el país. Sí, nosotros en Costa Rica hay una encuesta o un nivel de madurez y nosotros lo vimos en el 2022 que Costa Rica tiene unas grandes oportunidades de crecimiento y tal vez uno de los sectores que más desarrollados tienen el tema de BIM es precisamente la empresa privada, que claro, ahora al tener la ley, entonces el sector público también se empieza a contagiar de todo este rol de la metodología y todas las tecnologías que vienen aplicadas para lo que nosotros hacemos, que es digitalizar los procesos de construcción, mejorar la arquitectura, mejorar la ingeniería. Y en España, con el plan BIM que se hizo, ¿qué nos puedes comentar y qué podemos también de copiar? Digamos, sé que comentabas hace un poquito acerca de que venís un poco a hablar acerca de eso, pero ¿qué podemos también esperar acerca de de tu ponencia en el BIMCOM con respecto a este tema? Bueno, yo sí, vamos a ver, esto, el plan BIM, yo creo que ha hecho varias cosas, bueno, que creo que han sido muy interesantes y que nos están trayendo un resultado que era el esperado, y es que la implantación no se hace de hoy para mañana corriendo y a máximo nivel, ¿no? Sino que hay unos niveles, el plan define unos niveles de implantación. eh, de hecho, es divertido a veces cuando se habla de él, porque el primer nivel que establecen es el nivel no BIM, o sea que empezamos en no BIM, ¿no? Y en esos niveles analiza los tres planos principales de cualquier implantación. Tú que te dedicas a la implantación los puedes intuir. Eh, eh,
procesos, tecnología y personas, ¿no? Entonces, en cada nivel define en qué estadio tienen que estar los procesos, en qué estadio tienen que estar las tecnologías y en qué estadio tienen que estar las personas en función del nivel, ¿no? Y luego, a su vez, esos niveles no se implantan de forma continua, sino que se van implantando de forma gradual. Es decir, en octubre del 2025, que fue cuando entró en vigor la obligatoriedad, ¿vale? El plan es del 2024, obviamente se hace con tiempo para que la gente se vaya preparando. Creo que en Costa Rica van a dar 2 años para prepararse, con lo cual, pues yo creo que los operadores económicos deben ponerse en marcha ya, sin esperar más, ¿no? Entonces, en 2025, que fue cuando empezó a ser obligatorio el uso, era obligatorio en proyectos que superaban un monto que requiere un tipo de contrato que en Europa se llama sujeto a regulación armonizada, que son 5 millones de euros, y todos los relacionados. Es decir, si la obra es de 5 millones de euros, el proyecto obvio no son 5 millones de euros, pero al ir para una obra de 5 millones tenía que ir en BIM. Y el nivel inicial solo hablaba de cosas como tener una intención o hacer un piloto, o sea, no era un nivel difícil de alcanzar. Ahora, en octubre del 27, hemos empezado con el nivel 2, en esos contratos de por encima de 5 millones y con el nivel 1 en todos los demás. Pues creo que esto es una de las cosas más interesantes que puede ofrecer el plan BIM España a otros países, ¿no? Como buenas prácticas, que está funcionando, de hecho, bastante bien. María, y principalmente los proyectos en donde se ha enfocado este plan, ¿ha sido más de infraestructura vial o ha sido más de infraestructura hospitalaria, aeropuertos? ¿O cómo ha sido, digamos, la implementación? ¿Ha sido en este caso gradual, dependiendo del tipo de proyecto, o ha sido en forma generalizada? Bueno, o sea, la obligatoriedad ha sido de forma generalizada. Lo que ocurre es que, claro, los proyectos de infraestructura lineal casi todos son de más de 5 millones de euros, mientras que los de edificación, pues los hay más pequeños, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre también? Que en España, en concreto, la Autoridad de Navegación Aérea o sea, de los aeropuertos, ¿no? La autoridad pública que gestiona los aeropuertos y la que gestiona los ferrocarriles, en realidad dieron el salto al BIM antes de que fuera obligatorio. Y de hecho ellos han formado parte de ese comité técnico también, liderando desde su experiencia. Eso permitió que el plan BIM se construyera con bastante sentido, ¿no? Porque organismos públicos que ya lo estaban aplicando dieron pues su orientación a cómo se tenía que hacer. María, y también algo que yo considero que es muy importante es el tema de los estándares BIM. Sabemos que para el BIMCON se va a presentar el estándar BIM para Costa Rica, para proyectos de Costa Rica, lo cual entonces nos genera como una base que yo la considero necesaria, porque al final entonces todos vamos a estar hablando de alguna manera lo mismo cuando estemos enfrentándonos a un proceso de licitación pública. Ya vamos a estar trabajando todos bajo el mismo estándar. Desde lo que ustedes han hecho, ¿cómo también esto, el tener un estándar, mejora también estos procesos de implementación? Bueno, sin duda, porque como tú acabas de decir, ¿no? Cuando sabes que preguntas por una viga y todo el mundo entiende que la viga es lo mismo, pues evidentemente eso mejora tanto la contratación como la gestión de expectativas, como las propias ofertas, ¿no? Si en un proyecto algo tiene una clase, ¿no?, que se ha seleccionado para ese objeto, por parte de la ingeniería de detalle, pues el contratista, el licitador, el constructor sabe lo que es ese objeto, ¿no? Y cuando, por ejemplo, lo presupuesta, no se equivoca, no lo puede presupuestar mal, no lo puede presupuestar con un precio equivocado, porque tiene la información específica de a qué se refiere, ¿no? Yo creo que se evitan muchos errores con los estándares y sobre todo pues cuando se trata de contratación pública, porque todas las leyes de contratación pública de todos los países del mundo pues son más restrictivas que las leyes de contratación privada, porque el dinero público pues tiene más control, obviamente, ¿no? Y entonces
el tener un estándar que garantice al Estado que lo que está pidiendo es lo que le van a dar, creo que es vamos, que es maravilloso y de hecho que liberen el estándar 2 años antes de hacer obligatorio el BIM me parece casi un regalo, ¿no? Porque permite a la gente irse preparando. Claro, porque entonces aquí entra una parte que es muy importante, que es el tema de la academia. Ahora entonces, en Costa Rica viene una tendencia desde hace algunos años de capacitaciones específicamente para el sector BIM, pero entonces ya es una capacitación, pero a partir de un estándar que será obligatorio en algún momento en 2 años, lo cual entonces abre un montón de posibilidades y oportunidades al sector de la academia también. Así es, y de hecho una de las actividades en las que me han invitado a participar en el Congreso es precisamente con el sector de la academia, junto con la profesora Martín Dorta, que es una experta española, que además es secretaria general de Building Smart Spain, conmigo, y vamos a hacer un taller con la academia precisamente para hablar de cómo se puede introducir el BIM en el currículo académico, ¿no? Claro, y me encantaría ser parte de esas charlas que van a estar dando. Y esto será también parte del BIMCON, ¿cierto? Son de las actividades paralelas que estábamos hablando. Efectivamente, es una de esas actividades paralelas como que han organizado. Yo creo que la verdad que a mí desde España tengo que decir que, aunque yo estoy muy contenta con mi colegio profesional y nunca, al revés, siempre nos han defendido, pero me da mucha envidia el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ¿no? Porque creo que estar todos juntos genera unas oportunidades impresionantes pues de trabajo común, incluso esta propia filosofía del BIM, ¿no? De trabajo colaborativo, se fomenta más si cabe teniendo un colegio federado, ¿no? Y ha organizado este evento que tiene una cantidad de oportunidades para los costarricenses que yo creo que no deben perderse, ¿no? Estas jornadas para la academia, pero también la certificación, ¿no? Que se va a ofrecer en el marco de las actividades alrededor del Congreso. En fin, creo que hay que ir. El que no esté apuntado, que le dé al clic ya. Yo creo que somos una comunidad en crecimiento. Hemos venido cada vez más influyendo en algunas empresas y personas que nos dicen, bueno, ¿qué es BIM? Quiero entrar a ese sector. Y eso es una gran oportunidad para que ellos puedan comprender qué es realmente de lo que estamos hablando, por qué es importante, y nuevamente con todo lo que hemos hablado acerca de la ley, acerca de estos estándares. Y quiero preguntarte algo, un piloto, ¿cómo una empresa del sector público o del sector privado puede comenzar entonces con estos estándares, iniciar un proyecto piloto? ¿Qué debería ser la regla? ¿Un proyecto mediano, un proyecto grande, un proyecto de qué tipo? ¿Cómo abordar ese tema para una empresa? Bueno, esto yo creo que es un tema, cada consultor tiene su opinión o su criterio, ¿no? Como decimos tenemos un refrán, que no sé si lo decís también en Costa Rica, que es cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Mi experiencia lo que me dice es que la empresa debe empezar con un proyecto tipo, ¿vale? Parece una cosa un poquito que incide en la misma propia idea del proyecto piloto, ¿no? Pero cuando digo un proyecto tipo me refiero hay que empezar con el proyecto que hacemos con los ojos cerrados. No con el grande, ni con el pequeño, sino que hay que empezar con aquel proyecto que hacemos todos los días, que nos resulta más fácil, ¿no? Pongamos, por ejemplo, un estudio que se dedica habitualmente a hacer vivienda, ¿no? Un estudio de arquitectura e ingeniería que habitualmente hace vivienda. Y de repente le entra un proyecto muy pequeñito y muy bonito para un centro cultural. Pues no uses ese como proyecto piloto. Usa uno de vivienda, aunque sea muy grande, porque eso tú lo haces cada día, ¿no? Además, otra recomendación que yo hago es que antes de empezar a aplicar el estándar se haga una pequeña labor de medición. Obtén KPIs para luego poder comparar, para ver la diferencia, ¿no? Para entender lo que te está suponiendo. Y esos KPIs al principio, desde luego el tiempo no va a dar buenos resultados, porque hasta que uno obviamente se habitúa a la metodología, pero yo buscaría KPIs más como
relacionados con la calidad del proyecto, ¿no? Porque la calidad de los proyectos en BIM es netamente mejor que la calidad de los proyectos hechos sin BIM. Sí, eso que mencionas es súper importante. De hecho, en algunas empresas que me ha tocado participar, con eso iniciamos. Es entender en dónde está la empresa en ese momento y que también es parte de lo que, de los niveles de madurez. Yo creo que mucho parte sobre eso. Y sobre esa base, entonces, ahí sí puedes medir trimestral, vas midiéndolo en el tiempo y sacando esas métricas que no dejan de ser importantes para saber realmente a qué nos enfrentamos a futuro, ¿verdad? Que eso también es parte como de la metodología BIM, ¿verdad? De alguna manera poder ver a futuro lo que va a suceder. Y en una empresa es súper importante tener todas estas mediciones. Sí, sí, desde luego. Yo, o sea, es que creo tanto en la metodología que creo que las mediciones además es nuestra mejor herramienta, ¿no? Y nuestra mejor eh, arma, ¿no? De hecho, algunas empresas de software, no quiero mencionar a ninguna en concreto porque esto es un congreso de ingenieros y arquitectos, no de proveedores, pero hay alguna empresa de software que de hecho tiene una herramienta para calcular el retorno de la inversión, ¿eh? O sea que esto está medido, ¿no? Hay gente que se ha preocupado de medirlo. Pero respecto a los pilotos, que era donde estábamos, aquel proyecto en el que te encuentres cómodo y que hayas hecho 100 veces. Ese es el mejor piloto. Ahora, en Costa Rica hay muchas empresas que han dado ese salto, tanto empresas de diseño, de arquitectura, inclusive hay muchas empresas en construcción que también han dado ese salto y no son empresas nuevas, son empresas que ya tienen algunos años de estar en el sector. ¿Cómo entonces poder integrar esa parte, toda la experiencia que hay privada con esto de la ley y lo que tiene que suceder a nivel público, ¿verdad? Porque ya tenemos muchos casos pilotos, pero cómo poderle ayudar a esas empresas públicas a también mejorar y de cara a lo que viene nuevamente con esta ley? Qué difícil pregunta. Esta a lo mejor la debería dejar sin contestar y hablarlo en el Congreso para dejar a la gente con las ganas de venir. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la administración tiene que empezar y empezar despacio, pero empezar firme, ¿no? Y sin dar siempre pasos adelante, nunca pasos atrás. El que haya empresas del sector privado que ya estén avanzadas con el BIM solo puede ser una ayuda para el sector público, no puede ser otra cosa. Quiero decir que finalmente eh, el que haya una cierta madurez lo que hace es ayudar a los que todavía no han entrado, ¿no? Lo que el sector público puede hacer para evitar limitar la concurrencia y tener problema de que estos que están más formados eh, copen todos los contratos BIM, es ir también premiando a lo mejor la innovación, a lo mejor premiando también a las empresas que, digamos, se atrevan, ¿no? a hacer el trabajo aunque no tengan tanta experiencia, o fomentar la aparición de uniones temporales, ¿no? para poder abordar estos proyectos y que unos vayan aprendiendo de otros. Sí, importante para las personas que están conectadas al Facebook Live. Tenemos un espacio, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren comentar algo, y aquí lo podemos pasar. María, tengo una pregunta. Dice, creo que de alguna manera la has respondido ya, pero te lo voy a preguntar. En España el sector público, ¿cómo eligió el proyecto piloto? Dice, acá en Costa Rica desean proyectos pilotos de gran escala. ¿Qué calidades valorarían o se les daría mayor valoración? Has comentado un poquito Bueno, de esto, pero puedes sí, he abordarlo comentado un después. poquito esto, pero vamos a abordarlo un poquito, con un poquito más de detalle, que no pasa nada. Vamos a ver. Lo que pasa es que los proyectos piloto, por el propio Plan BIM, tenían que ser grandes, ¿eh? Tenían que ser de más de 5 millones de euros. Eso exigía el Plan BIM, ¿vale? Pero solo exigía que de los proyectos de 5 millones de euros alguno fuera un piloto. Cada entidad tenía la libertad de elegir sus proyectos piloto, es decir, no hubo un criterio común en todas las entidades, simplemente se ofrecían herramientas y apoyo
desde la Comisión Interministerial para que los contratantes públicos tuvieran un lugar al que pedir ayuda, al que preguntar dudas, ¿no? Lo que sí tenemos que tener muy claro es que ese nivel inicial realmente solo suponía que, bueno, tiene un poco más de detalle, pero para no alargarnos aquí, principalmente era que el 40% no, el 60% de los planos salieran de un modelo BIM. Y era lo único que se pedía para empezar. Es decir, no se pedía ni que salieran las mediciones, ni que. Porque lo que se quería era que la gente se fuera familiarizando con la Eso desde metodología. la base cero, lo que comentabas al inicio, desde la Eso base es, cero. eso es, eso es, eso es. Es que lo que no se puede pretender. A ver, BIM es una metodología y rodeado de un conjunto de tecnologías que tiene unas capacidades ilimitadas. No, no conocemos el límite, no, no lo conocemos, ¿no? De hecho, los que estamos en este mundo, y tú lo experimentarás cada día decimos, pero esto también, ¿no? Se hablan de unas dimensiones del BIM y cada vez que lo reviso sale una nueva, ¿no? Eh, entonces, no podemos pasar de 0 a 100 en un minuto, en un segundo. No tenemos un Ferrari. La administración no es un Ferrari, no se comporta como un Ferrari. La administración es un coche modesto que para ir de 0 a 100 necesita tomarse su tiempo. Es muy grande y tiene unas estructuras que requieren de una adaptación. Lo que hay que hacer es base firme, base sólida y los pilotos no es tan importante la escala. Lo importante son los niveles. No intentar hacerlo todo desde el principio, tenerlo todo desde el principio. Usted ha comentado algo que es muy interesante y es acerca de la tecnología que viene asociada a la metodología BIM. Y hoy hemos escuchado también que hay personas que dicen, no, es que ya el BIM ya como que ya está pasando y hay algunas otras cosas que a mí me interesan más, como hoy, por ejemplo, lo que estamos hablando de la inteligencia artificial, que todo el mundo necesita hablar de inteligencia artificial. Tal vez hace unos 3 años era acerca de la ciencia de datos y la Big Data, pero realmente todas estas tecnologías que vienen asociadas necesitan de una base. Y la base es BIM, es lo que estamos hablando. No es un concepto que está viejo, es un concepto que ya está. Pero también esas personas que hoy consideran como que no, ya BIM no es lo que yo necesito aprender, es otra cosa. ¿Qué le podríamos decir, María? Uy, les podríamos decir que espabilen. A ver, ahora el BIM se va a convertir en el vehículo, ¿no? Y el vehículo sobre el cual va a trabajar todo lo demás. Es decir, la IA, todas las cosas que vemos de IA en el entorno, en el sector, están relacionadas con estándares y con BIM. Al final, si prestamos un poco de atención, vemos, ¿no? IA generativa, sí, sí, pero ¿sobre qué genera? Sobre BIM, ¿no? La IA no genera sobre la nada, genera sobre BIM, genera datos, presets, procesos, genera lo que hasta ahora estábamos haciendo manualmente. Yo creo que la IA es lo mismo que cuando pasamos del Rotring al CAD. Yo creo que la IA es al BIM lo mismo que el CAD fue al Rotring, es decir, es una evolución brutal de la herramienta, pero sigue siendo la misma herramienta debajo. Y esto es importante entenderlo. Y además esto es como si un niño aprende a sumar con la calculadora, ¿no? Tú tienes primero que aprender a sumar y luego ya coger la calculadora. La IA es la calculadora, no puedes usarla sin aprender a sumar. Me gustó mucho esa relación que acabas de hacer porque así es una herramienta que potencia el BIM y hoy vemos cómo algunas personas que están en el sector BIM que tal vez tienen un poquito más de experiencia están utilizando la inteligencia artificial y sacándole muchísimo más provecho a esos modelos BIM. Así es, así es. Desde luego, no, el que piense que el BIM está muerto, que se lo haga mirar, que no está en lo cierto. Sí, En fin. así es. María, regresando al BIMCOM, y también hay una parte muy importante y es lo del Building Smart, la certificación del Building Smart. Me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de qué es la Building Smart,
¿Qué es lo que vamos a tener también en el BIMCON 2025? Muy bien, bueno, pues Building Smart es una asociación internacional sin ánimo de lucro que se creó ya hace pues, más de 20 años. Yo diría que ya nos estamos acercando a 30 casi, cuyo fin es fomentar la eficacia en el sector de la construcción a través del uso de estándares abiertos, ¿no? Eh, y interoperables, ¿no? Sobre este mundo del BIM, es decir, este mundo del BIM se basa en formatos nativos, pero tiene que haber unos formatos abiertos que puedan intercambiar entre los distintos software. Building Smart es la asociación que desarrolla y promueve estos estándares y, a su vez, Building Smart tiene un programa de certificación, por un lado para el software, es decir, certifica que un software intercambia correctamente con el estándar, y por otro lado de personas. Entonces, de las personas hay un programa de certificación bastante interesante. A lo mejor puede la organización ayudarnos y colgar en el chat unas pequeñas instrucciones. Este programa de certificación tiene 4 niveles. El primero, que se llama el Entry, es un nivel gratuito y accesible a cualquiera, solo hay que darse de alta en la página de Building Smart Internacional. Se clica en el idioma español y se hace el test en español y te dan un badge que puedes poner en tu perfil de redes sociales, donde quieras. Ahí es un nivel muy inicial de lo que significan los estándares, ¿vale? Viendo un vídeo previo uno puede ya entenderlo un poco bien, ¿no? A partir de ahí el nivel Foundation, que es el que se va a trabajar en la BIMCON, es un nivel ya un poquito más avanzado, de conocimiento del estándar ISO, del estándar que viene de la ISO 19650, es decir, Building Smart e ISO, el organismo internacional de normalización, se retroalimentan. Building Smart forma parte de los grupos de trabajo de la ISO relacionados con BIM, y la ISO 19650 se certifica a través de esta herramienta del Entry. Y luego hay 2 niveles más, uno que está recién publicado, que hay que tener primero el Foundation, y otro que está por publicar. El que está recién publicado es como se llama Practitioner y es alguien que ya se supone que tiene un nivel de experiencia muy alto con BIM, y el último es el de Manager, ¿no? Ese está todavía en construcción. Entonces, estas certificaciones tienen una ventaja. Me podéis decir, bueno, ¿y por qué voy a sacarme esta certificación y no cualquier otra? Bueno, esta tiene una cosa muy buena. Building Smart Internacional tiene más de 100 países asociados. Entonces, en cada país, o sea, se emite la misma certificación, ¿no? Bueno, en el caso además nuestro, pues tenemos la grandísima suerte de ser una comunidad de países que compartimos idioma, con lo cual podemos certificarnos en un país que no sea el nuestro, ¿no? Toda la gente de habla hispana tiene acceso a esta certificación. Y esta certificación se entiende igual en cualquier sitio. Es decir, yo voy con el Foundation Classes a Alemania, lo enseño y ellos saben perfectamente cuál es ese nivel, porque es el mismo en todas partes, ¿no? Yo creo que esa es la gran ventaja, que estamos en el paraguas de Building Smart Internacional, y eso hace que la certificación tenga validez pues, mundial. Hay un tema que mencionaste acerca de los estándares abiertos. Posiblemente hay personas que no entienden específicamente qué es un estándar abierto, qué es un IFC, qué es un BCF, un IDF. ¿Qué podríamos conversar acerca de eso, que es súper importante y que estoy seguro que dentro del marco de la Building Smart y la certificación es parte del programa? Bueno, claro que sí, por supuesto que es parte del programa. El estándar principal abierto, y ahora yo creo que al explicar el estándar se va a entender bien lo que es, ¿vale? Es el IFC, ¿vale? El IFC de hecho tiene el logotipo de ese simbolito que tengo yo ahí arriba, y el IFC es la forma de escribir objetos en el mundo del BIM. Es como si fuera un árbol con todas sus ramas, cómo se describen las cosas relacionadas con fontanería, y dentro de fontanería las tuberías, las válvulas, los grifos, etc. Ese árbol lo que hace es asociar de forma unívoca
elementos con unas clases, ¿vale? Que es el IFC, o sea, significa Industry Foundation Classes, ¿vale? Esa clasificación, todos los software que quieren formar parte de la comunidad y que forman parte de la comunidad, de hecho, son capaces de exportar a ese lenguaje, explicar su archivo según las ramas de ese árbol concreto. Y entonces eso significa que un programa lo puede exportar y otro diferente de otra compañía, otra marca de software, otra casa, lo puede importar y leer, porque los dos hablan IFC. Es el lenguaje común del software del ámbito de arquitectura, ingeniería, construcción y operación. Definitivamente la certificación que se va a estar en el BIMCOM es necesaria para el sector Necesaria. y esperamos que muchas personas puedan tomar esta certificación. Estoy seguro que dentro del live vamos a colocar las instrucciones que nos has mencionado y también información adicional para que la gente, si está interesada, pueda entonces también comunicarse directamente con la organización y pueda matricularse. Sé que será después del evento, la semana después, creo que es 2, 3 y 4. Entonces serán 3 días completos en donde va a haber mucha información que va a estar compartiéndose en ese espacio de esa certificación. Y, y además el profesor que va a hacer esa certificación, yo tengo el placer de conocerlo y es un profesional de muchísimo nivel. O sea, creo que es un privilegio que un profesional de ese nivel te dé esas clases, ¿eh? Porque no es común, ¿no? Normalmente, pues bueno, o sea, los profesionales de tan alto nivel no suelen hacer este tipo de formaciones, ¿no? Así que aprovecharlo, porque Ariel es increíble, la verdad. Claro, queremos hacer igualmente un live con Ariel Castillo, entonces esperamos hablar y abordar muchísimos más temas acerca de la Building Smart y nuevamente lo que se viene para el BIMCOM. María, tengo bastantes preguntas y voy a, Dispara. voy a irte haciéndolas para ir abordándolas. Dice, en el área de proyectos viales en España, ¿cuál ha sido la dimensión de la implementación BIM en ese sector? Bueno, la respuesta os va a dejar bastante sorprendidos. Pues mirar, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de, bueno, es que no me sé el nombre porque me cambian los nombres de los ministerios, pero el de carreteras, ¿vale? Está diseñando un CDE para incluir todas las carreteras del país. De hecho, la Dirección General de Carreteras, igual que Ferrocarriles, trabaja también mucho con GIS, ¿no? O GIS. No hemos hablado del GIS porque estamos aquí hablando un poco del BIM, pero tiene mucha relación. El GIS y el BIM son prácticamente lo mismo. A mí me gusta decir que son lo mismo, pero a distinta escala. El GIS es la escala territorial, ¿no? Son los datos del territorio, y el BIM son los datos puntuales, ¿no? Del edificio. Entonces, ellos tienen muchas cosas en GIS y entre el GIS y el BIM están montando un entorno común de datos impresionante, la verdad, una experiencia, bueno, que os recomiendo que sigáis en las redes sociales porque de vez en cuando ellos publican avances y cosas, ¿no? Dirección General de Carreteras, están en un nivel muy top, la verdad. Perdón, para las personas que no saben qué es un CDE, que lo mencionaste, es un entorno común de datos. Dale, dale. Es un entorno común de datos en donde entonces todas las carreteras, toda la información de las carreteras está interactuando. Me imaginaría que con un estándar, porque si no, entonces no tendría sentido la información dentro del CDE, pero es básicamente eso, es un entorno común en donde a posterior la información se puede consultar de una manera muy rápida. Eso es el lugar y los procesos con los que se guarda la información en el entorno BIM. Aquí tengo otra pregunta, dice, ¿hacia dónde ve que evoluciona el rol del modelador o coordinador BIM con la irrupción de la inteligencia artificial y la automatización en los flujos de trabajo? Bueno, a ver, creo que esto es el miedo al cambio.
Esto es el miedo al cambio, no hay que tener miedo al cambio. Eh, Todos los roles evolucionan y no sabemos hacia dónde. Una de mis hijas está estudiando arquitectura y yo no sé cómo va a ser el ejercicio suyo de la profesión. No soy capaz de imaginar qué va a estar haciendo ella cuando tenga mi edad, ¿no? Estamos en un momento incierto sobre el futuro de las profesiones en general. Yo creo que, bueno, pues el modelador se convertirá en el susurrador de la I. Al final, la IA no funciona sola. Y además, de verdad, de vuelta al ejemplo anterior, el que sepa sumar es el que va a saber sacar el resultado que quiere de la IA y el que no sepa sumar no va a poder utilizar la IA realmente en su máxima potencia. Así que nos tendremos que reconvertir todos. María, también hay algunos saludos desde ya que están haciendo. Dice Marco Antonio, dice un saludo a María y enhorabuena al Congreso por contar con ella. No solo aportará un conocimiento valioso, sino que os lo hará pasar muy bien, dice Marco Antonio Fernández. También dice Sí, Andrea Castillo, dice, escuchar el nivel de madurez BIM que se está trabajando en España realmente inspira y llena de esperanza sobre el rumbo que queremos para Costa Rica. Así es, creo que vamos por un buen camino y estamos sembrando las bases para lo que viene, que va a ser bastante genial, creo yo. Dice también, bienvenida arquitecta María, gracias por los aportes y compartir sus conocimientos, nos dice Anthony Chinchilla. ahí me gustaría aprovechar y decir una cosa. Claro, La comunidad BIM se caracteriza por compartir. Y a mí es lo que más me gusta de esta comunidad. Es una comunidad en la que compartir es la base. así es, yo creo que eso es la base, como usted bien lo dice, todos tenemos perspectivas diferentes del tema de BIM, tenemos enfoques distintos, no todos trabajamos en lo mismo, pero al final estamos trabajando bajo una misma, más expandiendo y más profesionales se comienzan a interesar y por eso la importancia de que ya que la vamos a tener aquí en el Congreso, pues que la gente se apunte, eso es lo que queremos. Eso es, que se apunten, que se apunten. Claro, claro, por supuesto. María, nuevamente le agradezco muchísimo el tiempo, el espacio, el poder haber compartido con usted. Y importante, sí, Ah, importante. es verdad, es verdad, es verdad. Tenemos unas Trrr. entradas de las personas que estuvieron conectadas hoy y vamos a ver cómo nos va. And the winner Vamos is... a ver cómo nos va con esas entradas. Porque lo que queremos es que llenemos el evento. Yo creo que siempre ha sido un éxito. Este año tenemos nuevamente personas de muy alto nivel. Esperamos también poder hablar con algunas otras en los próximos días. Porque realmente estos temas y cada uno nuevamente lo enfoca de una forma distinta. Pero todos con el mismo sentir de que queremos que Costa Rica sea una referencia a nivel latinoamericano, a nivel de temas BIM. Claro. Entonces, eso es lo que nos gustaría. Sabemos que somos un país que tiene grandes profesionales y que tenemos una oportunidad enorme de crecimiento. Somos un país en desarrollo, tenemos mucho todavía por construir y qué mejor que construirlo con una metodología como esta, ¿verdad? Bueno, yo creo que los países en construcción son los países llenos de oportunidad, ¿no? Así que claro que sí. Es que, bueno, todavía no tengo el placer de conocerlo. Igual luego cuando vuelva digo, no está en construcción, está ya muy construido. Yo creo que todavía nos falta bastante, pero creo que tenemos muchas oportunidades. Bueno, seguro que, vamos, yo veo mucha solidez, desde luego, en las instituciones. He tenido oportunidad, pues, de, bueno, echar un vistazo a alguna de vuestras leyes para prepararme, pues, la asistencia a este congreso y de relacionarme, pues, tanto con el Colegio Federado, pues, investigar un poco también la universidad para las ponencias que vamos a hacer. Y creo que es un país con unas instituciones muy sólidas y con unos profesionales de muy alto nivel. Yo, bueno, entiendo que vosotros podáis decir que estáis en construcción, pero yo creo que tenéis un nivel bastante alto.
Así es, ya tenemos el ganador de la entrada, la ganadora, dice que es Helen Mesén, es la ganadora de esa entrada doble, entonces es ingeniera civil, entonces ponerse ahí en contacto con la organización del evento, dice que es de Orotina también, entonces, bueno, felicidades y María, nuevamente muchísimas gracias. Oye, pues que venga a saludarme, por favor, el día Claro, que esté yo en mi mesa redonda, que venga a decirme, yo soy la de la entrada. le hemos traído suerte, le hemos traído suerte. Eso, Entonces, eso, entonces que venga a vernos. ansioso María de conocerle, nos esperamos pronto y bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber compartido con nosotros en este espacio, muchísimas gracias. A vosotros. Nos vemos dentro de nada, que estoy deseando. Hasta luego. Estamos hablando de BIM, ya nos metimos en el BIM. En el 2024 fuiste parte de una revolución tecnológica que marcó las líneas para tu futuro profesional. Ahora sé parte de ese futuro que ya está aquí, en el Hotel Barceló San José, este 26 y 27 de noviembre. No te pierdas la quinta edición del BIMCon 2025. El congreso organizado para los profesionales que te mostrará cómo la metodología BIM puede transformar la forma de trabajar en el sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones para un futuro sin precedentes. Organiza. Patrocina. BIMCon 2025.